Arauz puso entre su trayectoria, que fue funcionario del Banco Central hasta mayo de 2020, es decir, nunca ocultó que fue todavía funcionario del Banco Central, es decir, fue funcionario del Estado a través del Banco Central, no exclusivamente del gobierno como se quiere hacerlo ver, y no es que se ha estado beneficiando de un puesto, recibiendo un sueldo sin trabajar, como también se está haciendo ver. ¿Cómo interpretar, cómo leer esto? Cristian, buenos días, bienvenido. Licenia, Alexis, un gusto saludarlos. Gracias por Bienvenido. este espacio. Saludamos a todos y todas quienes nos escuchan en vivo y bueno, después de la retransmisión de este espacio en Facebook. En efecto, Licenia, hay una distinción importante entre lo que es un funcionario de carrera, o sea, un funcionario público, y un funcionario de gobierno. Hay muchos casos, como Andrés, que es funcionario de carrera y además fue funcionario de gobierno. Pero el ser funcionario de gobierno no te quita la condición de funcionario de carrera si es que tienes un nombramiento que te lo has ganado en un concurso abierto de posición y méritos, como fue el caso de Andrés Arauz en el 2006, o sea, ni siquiera en el periodo de gobierno de Rafael Correa, sino antes. Y esta distinción es importante porque pareciera ser que si es que, por ejemplo, los policías que son funcionarios de carrera, que tienen una carrera administrativa, no están de acuerdo con las políticas que tomó el presidente Moreno, pudiendo, por ejemplo, en el caso de octubre del 19, tendrían que haber renunciado. Y eso no tiene ni pies ni cabeza, porque eso quisiera decir que lo que hay que hacer es desarmar todo el Estado cada 4 años. Y eso precisamente es lo que nos ancla hacia su desarrollo. Hay 3 ideas que para mí son importantísimas señalar, Licenia. La primera es que la evidencia demuestra que el desarrollo está anclado a la presencia de estados fuertes, estados consolidados. Los países nórdicos son el ejemplo de mejor países desarrollados donde el Estado tiene una presencia bastante elevada. Esto solo se logra si es que se tienen aparatos públicos consolidados, fuertes y profesionales. Pero para poder hacer eso se necesita un funcionariado, un equipo administrativo profesional y de calidad. La segunda idea es que la carrera administrativa es la garantía de que los servicios públicos se presten independiente de quién esté gobernando y de quién cambie de gobierno, ¿no? Y esta idea es muy importante para recordar. Recordemos en algún momento de nuestra historia, por ahí en los 70 cambiaba el gobierno y todo el mundo se iba a la casa, entonces era un borrón y cuenta nueva y eso impedía el desarrollo normal de los servicios públicos y el desarrollo de la administración y por eso es que teníamos tantos problemas antes. La aparición de la ley de servicio público, la primera de allá de finales de los 70, un poco trata de revertir esto y consolida una carrera administrativa o intenta consolidar una carrera administrativa que tiene su segundo cambio importante con la LOSCA en el 2003, que entre otras cosas lo que hace es aglutinar en una sola remuneración toda la remuneración que reciben los trabajadores. Acordemos que antes de eso hacían por fracciones, entonces lo que se pagaba el seguro era muy poco y era un lío. Y finalmente la LOSEP, que llega como la ley de servicio público para reconocer a los servidores públicos y el potencial de desarrollo de carrera que tienen. Precisamente por esto, para estar en línea con lo que manda la evidencia científica, no porque se le da la gana a nadie, y desde este punto de vista, que un funcionario público esté en contra de cualquier precepto no le obliga a renunciar. Eso pasa cuando eres ministro, cuando eres viceministro, cuando eres el director general de algo. Pero un funcionario de carrera no tendría por qué renunciar, porque como digo, el policía entonces tendría que haber renunciado en octubre del 19 o los médicos tendrían que haber renunciado dada la pandemia. Y eso no tiene ni pies ni cabeza. Y la última idea que me parece importante, Licenia, es que pareciera ser que hay gente, bastante gente en el país que piensa que los servidores públicos no tienen derechos. Es como pensar que son unos esclavos, alguna cosa medio rara, y no tienen derechos laborales de ningún tipo. Y en el caso de la administración pública es fundamental que tengan algunos derechos. Y uno de esos derechos tienen que ver con que puedan salir de su organización sin perder su plaza para ejercer un cargo de voluntad popular, estudiar o ejercer una dignidad o un cargo mayor. ¿Por qué esto es importante? Primero, porque garantiza la estabilidad del trabajador y más importante que eso, porque garantiza la continuidad del servicio después. Pero segundo, porque esa experiencia que va a adquirir el funcionario, ¿a quién le va a servir? A la propia entidad pública, pues. A mí me parece como medio fuera de foco el aseverar que el candidato Andrés Arauz estuvo de vacaciones porque no estuvo trabajando en el Banco Central y que no le sirvió al Banco Central. Pues, por favor, fue ministro coordinador de talento humano, pues eso no es tan fácil de ser, pues, ¿no? Fue director del propio Banco Central, fue subsecretario de Inversión, fue director del CERCOP. Esa experiencia directiva, ¿a quién le va a servir? Obviamente le sirve a Andrés Arauz, pero le sirve a la organización cuando se reintegra. Y si es que luego vas y sacas un doctorado, ¿a quién le sirve esa especialización? A la propia entidad.
Y por eso es que es importante garantizarle la posibilidad a la persona de que no salga. Y con esto cierro esta primera intervención, solamente para que tengan reflexión de experiencia comparada. En países como Portugal, España, Francia, no existe siquiera la figura de la renuncia o peor, la compra de renuncia. Una vez que usted entra al ingreso público, no puede salir. Literalmente no puede salir. Usted puede pedir licencia de 10 años si quiere y no pasa nada. ¿Por qué? Porque se entiende que usted, después de que regrese con la experiencia adquirida, va a seguir mejorando su gestión y dándole mejores resultados a la organización pública en la que trabaja. Y la segunda idea, que creo que se ha dicho ya bastantes veces, pero creo que es importante que la ciudadanía sepa. Mariano Rajoy, expresidente del Partido Popular Español, volvió a su plaza de registrador de la propiedad, funcionario público, después de 28 años de no haber ocupado ese cargo. Pedro Sánchez, actual presidente del gobierno español, es funcionario de carrera. Macron, el actual presidente de Francia, es funcionario de carrera. Hollande, los otros presidentes franceses, que su nombre se me hace difícil de pronunciar, también son funcionarios de carrera. ¿Por qué esto es importante? La Merkel, Angela Merkel, también es funcionaria de carrera. ¿Por qué estos datos son importantes? Porque hay, de hecho, una ventaja comparativa más fuerte con el funcionario de carrera que lleva tiempo conociendo cómo funciona la administración versus alguien que llega y se entera. Y con todo el respeto a Mauricio Rodas, recordemos lo que le pasó cuando él llegó a la Administración Pública de Quito. Pues. Le pasó 2 años enterándose de qué se trataba la administración pública. Y claro, no hay tener más juicios de valor, pero simplemente hago una comparación. Y por eso es que es importante el que, de hecho, es deseable que los que dirigen el Estado tengan experiencia y formación en lo público. Ahora, el escándalo que han armado, Cristian, buenos días, es por el monto de la liquidación. Digo, yo entiendo también que algunos, sobre todo representantes del sector privado, liquidar a sus empleados les duele un montón, ¿no? Y quisieran que no exista ese beneficio para los trabajadores. Pero hablan de este famoso monto de la liquidación. Y ese es un derecho adquirido de todo trabajador, Yo quisiera que usted explique eso y también si es que Andrés Arauz durante el 2017 al 21 o hasta cuando fue notificado por el gobierno de Moreno, recibió algún tipo de beneficio económico. Bien, vamos por lo último. Cuando uno pide una licencia sin remuneración, lo que garantiza es su plaza de trabajo, no su sueldo. Y si es que, de hecho, el artículo 28 es taxativo, ¿no? La licencia sin remuneración por estudios se extenderá por el tiempo que dure la formación académica. Si el programa de doctorado dura 4 años, pues son 4 años. Si son 3, son 3. Si son 5, son 5. Y durante ese tiempo no existe erogación de ningún tipo. Y segundo, y esto va relacionado con los derechos que tienen los trabajadores, porque insisto, hay gente que piensa que los funcionarios públicos no tienen por qué tener derechos de una suerte de esclavitud moderna, es importante reconocer que más allá de la perspectiva ideológica, los trabajadores siempre tendremos algún tipo de derechos. En el caso de los funcionarios públicos, hay ciertos derechos a los cuales ellos no pueden acceder. Uno de esos derechos, comparado con organizaciones equivalentes del sector privado, por ejemplo, ¿sí? No tienen, por ejemplo, derecho a utilidades. No tienen, ¿por qué no? Porque la organización pública no genera utilidades. Entonces, ¿cómo busco ese mecanismo de compensación? ¿Para qué? Para que yo asegure de alguna forma que los trabajadores que yo tengo, al menos, no solamente vengan por vocación, porque claro, uno puede tener vocación para el servicio público, pero también se merece una buena remuneración por su trabajo. Pues obviamente nadie tiene por qué trabajar de gratis. Los que piensan que hay que trabajar de gratis son los que tienen asegurado determinado capital, por lo tanto van a trabajar para ese capital, o saben cómo puede recibir otra forma de remuneración, lo cual no creo que es muy legítimo. Entonces, quien se prepara, quien se forma, requiere una remuneración. Y además un mecanismo de compensación, un mecanismo de beneficio. En lo privado, bueno, los beneficios generalmente son las utilidades y un conjunto de añadidos. En organizaciones más grandes incluyen vehículos, incluyen procesos de compra favorable para vehículos, etcétera. En lo privado, en lo público, perdón, eso no hay. Entonces, ¿cómo compenso eso? Primero, pues tengo que compensar con el hecho de que puedes tener más vacaciones, porque no puedo darte en dinero, entonces puedo darte más vacaciones. Y segundo, porque si es que yo decido como Estado que tú ya no cumples una función aquí y lo justifico y lo motivo adecuadamente, no puedo mandarte a la calle, sin más. ¿Y por qué? Porque el funcionario público está tan especializado que en lo privado es muy difícil que consiga trabajo. De hecho, a mí siempre me llama eso la atención, porque la gente dice que uno puede tener una experiencia privada, ir a dirigir al Estado, y cuando uno les dice, ok, entonces pongámoslo al revés. Pongámosle a Jaime Nebot, que tuvo 30 años de experiencia, pongámosle de gerente de alguna empresa. Y la gente dice, no, pero ¿por qué? Es que no tiene experiencia en lo privado. Aquí pasa lo mismo. Entonces, el funcionario que sale necesita este mecanismo de compensación, porque reinsertarse en la vida laboral le va a costar.
Y le digo, le va a costar, porque si llevas 12 años, en el caso de Andrés, más de 16, 15 años de experiencia trabajando en lo público, poder incorporarse a lo privado va a ser un esfuerzo mayor. Y esa compensación, que es parte del derecho de reconocer que este trabajador hizo algo durante 10 o 15 años, y vamos que hizo algo, si fue, insisto, ministro coordinador de talento humano, director de CERCOP, secretario de inversión, director del propio Banco Central, tiene que tener las oportunidades suficientes como para poder reinsertarse al trabajo y hasta mientras un mecanismo de compensación que le sirva por eso. Luego la fórmula de cálculo está establecida en la ley, no es donde mucho perder, tiene que ver con el reconocimiento del 13º, el 14º que no recibiste, más un valor como la última remuneración recibida por un tiempo dado, y eso lo que permite, insisto, es que el trabajador pueda tener un dinero o para dedicarse a un emprendimiento o para tener cómo solventar su vida durante el tiempo que le toma conseguir trabajo. ¿Y por qué? Porque, insisto, todos somos trabajadores, el conjunto de los funcionarios públicos somos trabajadores, no vivimos del capital, vivimos del trabajo. Y pues entonces hay que buscar cómo le doy garantía de que esta persona no se quede en la calle de un día para otro. Básicamente es eso, mi querido Alexis. Cristian, otra cosa que se ha tratado de decir es que de los 12 años que el señor Arauz sirvió para el Banco Central del Ecuador, 10 se pasó en comisión de servicio. Y se está haciendo ver que esta comisión de servicio, como que esos 10 años, él no hubiera estado trabajando y pese a eso hubiera sido remunerado. Y lo que no es así. Carlos, que realmente eso es como parte de encuadres que no le hacen bien a la democracia, me parece, querida Licenia, porque esto finalmente, claro, afecta al candidato, pero más que nada afecta al imaginario que construimos sobre el servicio público. Y si queremos salir del subdesarrollo, necesitamos un servicio público profesional y de calidad que se configure bajo los principios de meritocracia fundamental. Y en este caso, el posicionar la idea de que Andrés Arauz o cualquier otra persona no trabaja porque está en comisión de servicios, quiere decir que pasó 10 años de vaca. Pero si público y notorio que fue ministro coordinador de talento humano, que estuvo un tiempo en cultura, que fue secretario, director de CERCOP, es público y notorio, o sea, es un hecho fáctico. Entonces, claro, no estuvo trabajando en el Banco Central cumpliendo su función, pero esta experiencia que él estuvo asumiendo, ¿a quién le hubiera servido al final del día? Al propio Banco Central, como entidad pública y como aparato estatal. Entonces, pintarlo como que alguien está engañando a la sociedad o está engañando al Estado por no estar ocupando su plaza y en lugar de eso ocupando una plaza superior, insisto, no le hace daño tanto al candidato como le hace daño a la sociedad, porque la sociedad sigue pensando que los funcionarios públicos son lo peor. Y bueno, también les afecta a los funcionarios públicos, no olvidemos que hay 140.000 que han quedado sin trabajo en este periodo. Pero a todos los que estudian, yo soy profesor de posgrados y doy clases en algunas universidades públicas de este país, y espero que por eso no me genere ningún problema, y estoy formando gente que quiere ser gerente público, estoy formando gente que quiere ser directivo público, y que hace maestrías de gestión pública. Y a esa gente le estamos diciendo, mira, tú no, y la sociedad lo que con esto le está diciendo, no, porque tú vales muy poco. ¿Eso a quién le afecta? Porque si es que nadie va al servicio público, entonces ¿quién va a prestar los servicios públicos? Cristian. Porque los hospitales no se administran solos. Pero hay que ver también de dónde vienen los ataques con respecto a este tema. Yo le mencionaba antes de iniciar la entrevista a Licenia que el propio candidato presidencial de Creo, el señor Guillermo Lasso, ha tenido su paso por el servicio público. Fue funcionario del gobierno de Maguad, en el gobierno de Lucio, en la alcaldía del abogado Jaime Nebot. Y quien presenta la denuncia en las redes sociales fue alguien quien hoy se vende como periodista de investigaciones, asambleísta electo, machista, se dedica a insultar a mujeres, a pelear y amenazar a todo el mundo en las redes, pero también fue un ex sindicalista petrolero beneficiado por una liquidación. Y hay un periodista de uno de los canales oficiales incautados que tenía a su hermano también como secretario o consejero de gobierno. Entonces hay que ver de dónde viene la crítica, ¿no? Completamente de acuerdo, y esto configura un encuadre que asume que el Estado tiene que ser mínimo y casi que tiene que desaparecer. Y claro, eso va contra la evidencia científica. Yo siempre digo como ejemplo, ¿saben dónde hay un Estado mínimo y dónde los ricos no pagan impuestos? Es en África subsahariana, mi querido Luis. ¿Saben dónde funcionan los estados? ¿Saben dónde funcionan los estados con aparatos estatales consolidados? Finlandia, Noruega, Suecia, Dinamarca, Alemania, Holanda, Bélgica. Yo preguntaría, bueno, ¿a qué queremos parecernos finalmente? ¿No? Si la sociedad finalmente quiere ser como África, está bien. Pero si queremos ser como estos países nórdicos y los países europeos avanzados, hay que apostar por quienes se comprometen a fortalecer el servicio público.
Sin duda esto es una discusión ideológica, como todo lo es en la función pública, pero a mí me parece que más allá de lo ideológico dogmático, hay que ir de lo ideológico pragmático, y eso es lo que está sostenido en ciencia y en investigación académica. Y como digo, la investigación, amplia investigación, demuestra que la función pública es fundamental para el desarrollo de los países. Cristian, ¿cómo hacer entonces o qué pensar que sea el propio candidato que en teoría, independientemente de quién gane, va a hacer cargo de la cosa pública, porque va a ser el primer funcionario público, y que se trate de deslegitimar el servicio público de esta naturaleza, me suena a mí incoherente? Sí, a mí también me parece, Licenia, que hacer esfuerzos por deslegitimar a uno de los brazos articuladores de toda política pública es incoherente y peligroso. Y como digo, no solamente porque afecta a un candidato u otro, sino porque afecta a la vida en sociedad. Y tal vez el primer funcionario público del país lo que tendría que hacer es garantizar las condiciones para que se fortalezca el aparato estatal y no para que permanentemente lo esté minando. Si es que nosotros seguimos diciendo como sociedad que entrar a la función pública es malo, nadie va a querer entrar a la función pública. Y entonces, ¿quién va a administrar el Estado? ¿Quién va a garantizar en los municipios? ¿Quién va a administrar los sistemas de agua potable? ¿Quién va a administrar sistemas de energía eléctrica? ¿Quién va a administrar o garantizar la provisión de otros servicios como recolección de basura? Son funcionarios públicos todas esas personas. Entonces, ¿quiénes van a hacer ese trabajo? Deberíamos nosotros garantizar como sociedad que entren los mejores. Y para eso, el proceso de fortalecimiento y tal vez el gran pacto social en esta materia que deberían hacer ambos candidatos es reencuadrar el modelo de fortalecimiento del servicio público a través de un proceso realmente meritocrático que involucre años adicionales de estudio. Yo siempre, medio en broma, medio en serio, sugiero que todos los que quieren ser candidatos a una dignidad popular deberían al menos estudiar al menos un cursito de administración pública. Al menos un cursito de administración pública. Pero segundo y más importante que esto, más allá de lo anecdótico, es que veamos las prácticas buenas de otros países, ¿no? En Corea del Sur, en China, en Japón y en los países europeos que mencioné, los procesos de admisión son ampliamente fortalecidos por complejos mecanismos de evaluación. Y de hecho, solamente como anécdota, la carrera pública, el sistema de carrera pública y de acceso a la función pública en China tiene 700 años. Y hasta el día de hoy entran solo los mejores de los mejores, porque los procesos de evaluación son complejísimos. No solamente una prueba meritocrática y obviamente si sacas 10 sobre 20 en un examen ya te quedas fuera. No, aquí se necesitan procesos largos, que de hecho en el caso español son 3 años que tienes que estudiar para poder dar las pruebas de oposición, y no es una prueba, sino son semanas de pruebas para que entren los mejores. Porque si no hacemos que entren los mejores, mi querida Licenia y querido Alexis, lo único que estamos haciendo es garantizar las condiciones de su desarrollo, y eso no afecta a las clases altas de la sociedad. Eso afecta a las clases menos pudientes, menos capaces, y que deberían ser nuestros grupos de atención prioritaria. Muchísimas gracias a Cristian Castillo por aclararnos sobre este tema que tiene que ver con el funcionamiento del servicio público y toda esta suerte de polémica que se ha desatado una vez que, digamos, y además de esto no era algo que estaba oculto porque es información pública, una vez que se ha dado a conocer del paso de Andrés Arauz por el Banco Central y su desvinculación en meses del año pasado. Muchísimas gracias, Cristian, un gusto.